Veneno para las Hadas, 40 años de ser película de culto. Después de 6 años de preparación, el director y guionista Carlos Enrique Taboada completaba en 1984 la que se convertiría en su última película totalmente terminada y, para muchos, su mejor obra, Veneno para las Hadas. Carlos Enrique Taboada es quizá el director de cine de terror más popular del cine mexicano, poblado de autores, autoras y películas de altísima calidad en el género. Pero Veneno para las Hadas tiene un encanto especial, un atractivo espeluznante. Retrato de las infancias universales, de fantasías oscuras y tétricas, en algunos aspectos adelantada a su época, la película tuvo un éxito instantáneo tras su estreno. Estuvo nominada a 10 premios Ariel, de los cuales ganó 5, incluyendo Mejor Película Mexicana. Rápidamente se convirtió en referencia generacional y, por si esto fuera poco, también en película de culto. Un culto que en 2024 cumple 40 años de actividad. Para revisar esta joya del cine de terror mexicano, invitamos a este podcast a Emilio Portes, director de cine también residente del terror, que nos ha regalado películas como Belcebú y Pastorela. Entremos al alucinante mundo de las brujas a través de Veneno para las Hadas, acompañados de Emilio Portes. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Mi queridísimo Emilio Portes, me da mucho gusto haber logrado esta conexión entre dos puntos de la Ciudad de México para grabar un podcast que a mí me entusiasma mucho. Primero por la película y luego porque tú eres el invitado. Antes de abrirte el micrófono, quiero recordarle a toda la gente que nos escucha que le dé like al podcast, que se suscriban a ellos, que activen la notificación en la campanita para que conforme vayan saliendo los podcasts Cine Garage los tengan ahí ya guardados. Ahora sí, don Emilio, bienvenido a los micrófonos Cine Garage, lo conseguimos. Lo logramos, no lo saben, pero batallamos como 50 minutos contra la tecnología. Nunca supimos qué fue, probablemente una hadita que no quería que... No, una bruja. Por eso. O un hada. Una hadita que no quería ser envenenada. O viceversa, ¿no? Una bruja que... Sí, cualquiera de las dos. ¿Qué tan fan eres de Veneno para las Hadas? Es una película a la que, pues sí, hay que contextualizar. Hay mucha gente que les agradezco, nos escucha fuera de México, pero creo que es una de las películas de terror más internacionales que tiene no solo Taboada, que lo decía en la introducción, probablemente es el director de terror más conocido salido de México. O sea, él es famoso a nivel internacional y creo que esta es su película más famosa a nivel internacional. No sé si estés de acuerdo, como para empezar a contextualizarla, especialmente para la gente que no la conoce. Depende de dónde, porque yo creo que la más famosa, yo creo que es Más Negro que la Noche, que ahorita hablaremos por qué, pero me parece que, y la más recordada yo creo que también es El Libro de Piedra, y todo eso tendrá que ver con las repeticiones de televisión, pero digo, toda la gente, o sea, sobre todo pues, mis papás o mis tías o gente, y siempre ubican esas películas, ¿no? Y Veneno, yo creo que sí se volvió una película de culto, dentro del culto de Taboada, porque al final yo creo que es su mejor película, o su segunda mejor película, por muchas razones. ¿Cuál sería la primera? Pues hay varias. Hay varias primeras. Hay varias primeras, porque, por ejemplo, estaba viendo una entrevista que reconstruí una entrevista porque Taboada le había dado una entrevista a Pelayo en este rollo de los que hicieron nuestro cine, que estaba en... Alejandro Pelayo. Ajá, el director de cine también, que estaba en Filmin Latino, desaparece y pues ya no se encuentra ni pirata, cabrón, ¿no? Pero afortunadamente esa entrevista aparece en varios materiales, uno de esos en un documental chiquito que hizo Julián Hernández sobre Veneno para las Hadas. Cuando se editó en Blu-ray. En Blu-ray. Ajá. Y también esa misma entrevista la utiliza Cristian, que hizo la película de Girón de Niebla, que se llama Girón. Uh-huh. Y entonces, pues ahí cuenta muchas cosas Taboada, ¿no? Pero dentro de todo eso, yo creo que lo que él habla es que su cine no era... Es que es como muchos elementos, pero yo creo que uno es que él abogaba siempre por nos... Él decía que el cine mexicano era súper maniqueo e infantil, así, era muy rudo, era muy chistoso. Y decía que porque
básicamente, como toda la dramaturgia, pues era de buenos contra malos. Y él siempre trataba como de evitar el rollo de los villanos. Y yo creo que saltándose ese estereotipo del villano, sino que de repente lo que podía ser técnicamente considerado el antagonista, podría pasar a ser un protagonista. Y eso pasa como en todas sus películas. En ese sentido son Zero Save the Cat, aunque sí son, también lo son. Esa es una. La otra es este rollo de que, ¿cómo se llama? De que él también se definía como su cine, o él quería que lo recordaran como un cine de actores. Y si revisas la filmografía de Taboada, sí tiene eso. O sea, no hay película que no tenga actores famosos que van transicionando del cine, o sea, actores de cine muy famosos, de esos de los 50, unos todavía de los 40, y luego de los 70, que van a ser las grandes estrellas o de esta televisión ochentera, Televisa, rockstars de señoras de las telenovelas. Muchas de las protagónicas acabaron de mamás y abuelitas, ¿no? Pero eran actrices muy, muy conocidas, ¿no? Entonces, y la tercera, que creo que es bien importante, es que me parece que y ahí estaba el superpoder de Taboada, es que era un super guionista. O sea, escribía cabrón, no solo en términos de calidad, sino en cantidad. No solo para cine, sino también para televisión. Y entonces vas juntando como esas cosas, y Veneno para las Hadas me parece que es su película más redonda, aunque posiblemente, que luego también lo dice mucho en las entrevistas, no baja de miserable al cine mexicano, pero tiene razón, porque en términos de que nunca ha habido los presupuestos adecuados para filmar las cosas como se deben, ¿no? Claro. Y te das cuenta que Veneno es de sus películas, digo, a lo mejor algunas de las primeras, unas intermedias, pero para lo que él quería hacer, el presupuesto no daba. Y él dice, bueno, saqué una película, él lo define como decorosa, que no lo ves, ahí como se ríe un poquito y dices, está orgulloso de la película, porque tienes que estar orgulloso de algo que yo creo que sabía que a la larga se iba a volver como un clásico. Pero nada más para matizar la imagen que estamos dando de Taboada, que yo insisto, creo que a nivel de cine de terror es el director mexicano más famoso en el mundo, incluso dentro del público mexicano, probablemente también es el director más popular, ¿no? Sí, es el nombre más reconocido. Aunque hay muchos y muchas, ¿no? O sea, no es el único, no estoy diciendo eso. Ahora que dices, ¿estaba orgulloso de la película? Pues bueno, porque igual que está orgulloso Guillermo del Toro con Cronos, que también la hizo con muy poquito dinero, ¿no? Que no recibió apoyos, y acaba entregando una película que él sabe que va a marcar historia, y lo digo desde este punto de vista, no por orgullo, sino porque intuía Taboada que Veneno para las Hadas, probablemente no sabía que iba a ser su última película, pero como que intuyó a la hora de editar y de montar todo el asunto, que esa película iba a acabar contando muchas más historias de la que él en un principio había puesto ahí. No creo que haya sido una posición altanera de su parte. No, o sea, también lo dice porque, o sea, es chistoso porque cuando lo oyes hablar, parece que está hablando alguien que filma ahorita, que dice, cada vez hay menos dinero. Ajá. Y de repente ves que la película se hizo con lo que se podía, ¿no? En ese sentido me recuerda mucho a Roger Corman, que acaba de pasar a mejor vida, y que de repente era mejor hacer las películas como fueran, venderlas y ver si arraigaban en ¿cómo se llama? En la cultura, cosa que pasó con no solo una de sus películas como director, sino un chorro de las que produjo. Y con Taboada yo creo que tenía muy claro ese rollo, decía, está bien, estoy haciendo una película sin lana, pero ahí va la película. Incluso en ese nivel como de guerrilla de pues Girón, se hizo en video, ¿no? O sea, que claro, es mejor hacer la película, porque además él regresaba a hacer estas películas de terror. Y aquí hay una cosa que me parece como muy relevante. Taboada es el director más conocido de terror, pero yo creo que más que un director de cine de terror es de suspenso. Todas sus películas tienen algún elemento de suspenso y es de los pocos cineastas mexicanos, por ejemplo, como no de su época, bueno, sí de su época,
que manejaban el suspenso a nivel Hitchcock, como Ismael Rodríguez. Y en todas sus películas hay un elemento de suspenso, más allá de cómo está filmado, sino dramáticamente desarrollado a partir como de esta premisa de que la típica de que el personaje no sabe, pero el público y el antagonista sí saben, ¿no? Lo saben, claro. Que es justo donde está Veneno para las Hadas, ¿no? Yo creo, revisando y acordándome así, es la película, digamos, la anécdota es muy pequeña desde mi punto de vista, es la historia de una amistad entre dos niñas, ¿no? Que tienen 12 años, una le hace creer a la otra que es bruja o la quiere convencer de convertirse en bruja, que para mí ahí es donde está el corazón de la película. Ahora vamos para allá. Y es la historia de esta amistad, una historia muy metida en el suspenso hitchcockiano, por un lado, aunque no hay crimen a perseguir, pero también muy metida en el terror psicológico, muy al estilo Polanski, si nos ponemos en esos niveles. Y creo, volteando en la filmografía de Taboada hacia atrás, creo que es la película que menos elementos o que ningún elemento sobrenatural tiene, ¿no? Es la que más limpia está de cuestiones sobrenaturales, lo cual la hace también una película muy peculiar dentro de su filmografía, aunque lleva su sello. Sí, porque tiene una cosa igual de bonita que tiene, por ejemplo, The Witch, la de la bruja de Eggers, que durante gran parte de la película tiene esta ambigüedad de si el mundo fantástico, es decir, de las brujas, existe o no. O sea, tal y como lo dices, es una niña que le hace creer a su amiga que es bruja, pero una de esas sí podría ser una bruja chiquita, porque en algún momento pues sí hacen encantamientos y medio funcionan, pero nunca sabes si por azar o porque sí es cierto. Claro. Y al final, regresando a este tema como de los arquetipos, más bien de los malos estereotipos del cine, de los buenos y malos, aquí nunca sabes quién es la protagónica. Por un lado está la niña que quiere ser bruja y se lo hace saber y empieza a seducir a su amiga, y por otro lado, gran parte de la película lo ves a partir de la otra niña, de Flavia, que es seducida por la personalidad narcisista de la otra niña, pero también de este mundo fantástico de qué tal que sí existen las brujas y qué tal que el mundo mágico existe, y entonces la va seduciendo, pero en algún momento no es una película de antagonistas y protagonistas, y tampoco es de brujas, porque también es como en la bruja de Eggers, tiene este rollo de, bueno, es que la maldad existe a pesar de que hubiera o no hubiera brujas, y esto es lo que creo que tiene, esa es la elegancia que tiene Veneno para las Hadas, y eso yo creo que viene desde el guión. Desde el guión. Segundo, pues ya descalabros había tenido muchos, la mayoría muy bien librados por Taboada, y yo creo que decide hacer esta película muy chiquita. Es una película que incluso tiene menos planos que las otras, y que parece que algo que siempre ha tenido Taboada es, y me parece que es más de él, porque aparece en todas sus películas y casi no repite fotógrafos o nunca repitió fotógrafo, y son los encuadres. O sea, son de una perfección y de una economía, y cómo los iba montando. En ese sentido, por ejemplo, creo que Más Negro que la Noche técnicamente es la mejor película, la más lograda, la más redonda, la más hitchcockiana, donde se ve que hay un presupuesto más grande. Digo, sin contar la de la guerra, la de los cristeros, pero en Veneno justo se ve que no había lana. Que no tenía ni un peso el pobre. Al grado que la película, yo no lo sé, pero parece que la quiere hacer como de época, pero no termina de redondear el vestuario y el arte, pero no hay nada fuera de lugar. No hay un reloj por ahí o un vestuario que te diga, estás porque la película está filmada en los 80s, pero se siente que fuera una de sus películas de los 60, 70s. O sea, o no tiene tiempo, ¿no? Sí, o sea, es una película que parece que la filmó después de Más Negro que la Noche o hasta El Viento Tiene Miedo, pero no, es una película que es contemporánea de Pesadilla en la Calle del Infierno, de Poltergeist, de películas de Argento, o sea, y de repente dices, bueno, esta accidente feliz, que no sabemos si acaba de
digo, hoy en día lo que acaba es darte una película todavía más atemporal, que nunca te preguntas dónde están y por qué, si son mexicanas o de provincia, Claro. o si están en la del Valle, o si están en la Santa María de la Ribera, o en Boston. O sea, de repente la película tiene esa onda. Y regresando al tema del guión, me parece que para generar esta ambigüedad, o sea, también Taboada creo que es alguien que no se cuelga del cine de terror, del que se ve que era fanático, pero fanático. Pero no se cuelga del metacine o de andar copiando películas, sino se cuelga como de la mitología de la bruja y de las leyendas mexicanas, leyendas mexicanas medievales del arquetipo, del viejo arquetipo de la bruja. Y yo creo que eso aplicado a través de los ojos de las niñas te da este cuento que es perfecto, que es redondo, súper redondo. Claro, ¿y qué es eso, no? Un cuento, porque luego, especialmente ahora, ¿no? A la hora que lanzan estos videos que a mí se me hacen nefastos te explico el final se meten mucho en la onda que la película está mal actuada, que la película, sabes, no tiene la velocidad que requieren las películas de terror. Creo que también podemos decir, y muy en particular con lo que ocurre con Veneno para las Hadas, que Taboada entiende el terror mexicano como lo que es, un terror mexicano, ¿no? Aquí las ondas de demonios que persiguen güeras en paños menores no es el terror que manejamos. El terror que se maneja aquí, como dices, está más metido en leyendas coloniales, incluso leyendas prehispánicas, y todo eso ha ido permeando en personajes, en situaciones, en momentos que luego surgen, ¿no? en nuestra mitología del cine de terror. Y esta película, sin ser obvia, tiene muchas de esas leyendas que yo creo que es lo que le invitaría a la gente a revisar, en particular en Taboada, pero en general en el buen cine mexicano de terror. No es un terror donde los exorcismos quepan. El terror mexicano es diferente y Taboada creo que supo consolidar con esta película en particular esa personalidad del terror mexicano en un cuento con dos niñas, que era algo que incluso para la época estaba bastante avanzado, ¿no? O sea, estamos hablando de los 80, ya el mundo es moderno, todo lo que quieran, pero hacer una película de terror centrada en dos niñas, desde el punto de vista de las dos niñas, no del cura que las protege, no del demonio que las persigue, sino desde su propio punto de vista, creo que marcaba cierta vanguardia en lo que iba a ser después el cine de terror, yo creo que ya a nivel mundial. O sea, él ya tenía esa visión de hacer un cine diferente y creo que con esta película lo consolida, Emilio. Bueno, ahí yo difiero un poco porque creo que Taboada, o sea, sí pues, pero también difiero en el sentido de que Taboada es un cineasta más viejo en el buen sentido, o sea, más maduro, clásico. Es alguien que está filmando en los 50. Por ahí yo tenía un maestro que decía muy acertadamente que las películas que se filmaban de manera muy clásica, sin tanto rollo, ¿no? Eran películas que trascendían más en el tiempo y que envejecían menos. Yo difiero porque a mí me gustan las películas más locochonas. O sea, digamos que, y ahí te va, o sea, creo que esta película se hace en los 80s, pero Taboada estaba en la misma generación que el MTV, ¿no? O sea, ya había MTV, ya había videoclips, ya habíamos pasado por Godard, y no, o sea, Taboada seguía filmando y filmando muy bien como clásico, como tipo Hitchcock. Que eso, si te fijas, es algo que, por ejemplo, también le sucede a Carpenter. Las películas de Carpenter no tienen movimientos acá, o sea, están filmados como westerns de John Ford. La cámara se moverá, si acaso, en momentos excepcionales. Y eso es bien interesante con Taboada, que ahí es donde difiero, que va a contracorriente de lo que está haciendo, de lo que hizo el cine entre los 70s y los 80s, y ahí me atrevo a meter el rollo ¿cómo se llama? Súper absorbido del MTV, que estaba empezando el videoclip y cortes muy rápidos. Bueno, Scorsese y Schumacher, ¿no? Que editaban y filmaban como si estuvieran en cocaína. Bueno, sí es que sí estaban en cocaína. Sí estaba, pero vamos, Taboada dice, no, vamos a una película clásica, porque además yo creo que él entendía o sabía que la película, que no había lana para hacer eso, ¿no? O sea, si tú comparas Veneno con El Exorcista, pues El Exorcista es una superproducción de meses, claro, de Hollywood con una casa que se construyó 2 veces porque se les quemó, y, o sea,
Y el bebé de Rosemary igual, ¿no? O sea, fue una revolución en cuanto a cómo armaban los sets y cómo los iluminaban. Aquí no, o sea, como dice Tawada, hay es el cine miserable mexicano con sus presupuestos chiquititos, ¿no? Por ejemplo, en Rapiña, pues se hizo lo mejor que se pudo, pero el choque del avión, pues está hecho con una maquetita como de Howard Hawks de los 40. Claro, el cine de los 40, no. A nivel formal estoy de acuerdo contigo. Yo hablaba más bien a nivel discursivo, ¿no? O sea, mi visión de vanguardia de la película tiene que ver con el discurso, no tanto con la forma. En la forma estoy completamente de acuerdo contigo. Taboada era un clásico. Y nadie más lo hacía, porque, por ejemplo, cuando sacaron El Exorcista, Solares hizo la Exorcista Satánico Pandemonium. Claro. Que está padre y todo, pero era como colgarse de esas otras películas. Bueno, ¿no? Eran las Exorcista en realidad. Las Exorcista, pues, ¿no? Sí. O, por ejemplo, Cementerio del Terror, pues es como una cosa que está tratando de colgarse de Viernes 13. Sí. Y siempre como que todo nuestro cine o ha sido horror comedy desde los 40, desde chotearse las películas de Universal, o, ¿cómo se llama? Colgarse de alguna franquicia muy esmudo. Y aquí Taboada no, ¿sabes? O sea, dice, vamos a hacer una película seria de terror. Que eso yo creo que no vuelve a suceder hasta Cronos, que es como 8 años o 10 años después, ¿no? Que también coincide que son de las primeras producciones del cine. Del IMCINE. Y luego sería el Fopolcine, ¿no? O sea, como decir... Entonces están estas dos películas de gente que dice, a ver, paren, vamos a hacer una película de verdad, o sea, como un terror pensado dentro de su género, dentro de su lenguaje, digo, por eso la película del Toro es mucho más moderna. Ahí sí estás viendo una película de los 90s. De los 90. Con fotografía de los 90s, pero Taboada no, está haciendo la película que él puede hacer y que a la larga se ve una película muy como de su cine, que incluso recibió un Ariel. A mí me parece que no es la mejor foto de todas las películas de Taboada. Pero... Sí, no, nada más para dejar claro el dato, y ahorita entramos ya más a fondo en el discurso de la película. Bueno, fue un año complicado, eran años muy complicados para el cine. No quiero demeritar las nominaciones que tuvo la película ni los premios, pero digamos que la competencia, ¿no? En el resto del cine, pues, estaba centrada en 6, 7 películas a lo más en esos años, ¿no? La película estuvo nominada a 10 premios Ariel. Mejor película, mejor dirección, mejor actriz 2 veces, ¿no? De las niñas. Una de las dos niñas, de Ana Patricia Rojo y Elsa María Gutiérrez, las dos fueron nominadas en categoría de actriz, no de actriz emergente ni de actriz infantil, o sea, en categoría de actriz, lo cual habla muy bien de la dirección, como decías tú, yo quiero hacer un cine de actores, decía Taboada, y del trabajo de Elsa María y de Ana Patricia Rojo. Y ahí es interesante porque es la primera película de Taboada que no tiene rockstars, que no tiene estrellas ni de cine ni de televisión. Déjate doy el dato, pero bueno, las siguientes nominaciones. Va. Mejor fotografía, que como dices, sí ganó Lupe García. Mejor historia original, mejor guión, mejor edición, mejor música y mejor diseño, mejor ambientación. Que gana música y... Acaba ganando 5 de esos 10. Mejor película, mejor dirección, mejor fotografía, la de Lupe García, mejor edición y mejor música de fondo. Esas son las películas que acaba, los Arieles que acaba ganando la película. De Carlos Savage, que editaba todo, o por lo menos no editaba las de o sea, no sé cómo editaba todo, pero editaba todo, ¿no? No hay película mexicana que no estuviera editada por Carlos Savage. Que no, él o sus hijos o sus hermanos, ¿qué eran sus hijos, no? No sé bien, me gustaría saber. Ahora, ahí te va. No sé, digo, para una de las características de la película es que filmada como está, narrada como está, desde el punto de vista de estas dos niñas, que además, como decías tú, no sabemos quién es quién, si una es buena o es mala. A mí me parece muy representativo que una sea morena y la otra sea rubia, ¿no? Como que también ahí está jugando al no vas a saber quién es quién. Filmada, narrada, quiero decir, desde el punto de vista de las niñas, son muy poquitos los rostros de los actores y de los personajes adultos que tenemos en la película. Solo aparecen dos, que es la bruja, o lo que ellos se imaginan que es una bruja, sí, y la maestra muerta. Pero
esos personajes sí hablan. Y en esas voces está Sergio Bustamante, que creo que ya era un actor bastante reconocido, Lilia Aragón, creo que también era una actriz ya bastante conocida. Y de estos créditos que luego nunca aparecen, tengo yo a Rosa Furman y a Rita Macedo como participantes en algún momento de la película, en este reparto adulto que no se ve. Y Leonor Yausas, que es, como dices, la bruja que ellas creen que aparece. O sea, y que ella sí salía en chorro de películas, o de abuelita, era la abuelita de los Beverly Peralvillo, la que les daba unos bastonazos a los que se le cruzaban en la tele, y era como la sustituta de Sara García. Exacto, era como la Sara García. Cuando Sara García estaba allá, Leonor estaba de este lado. Entonces, incluso sin dar la cara, sí tenía un cuerpo muy bien armado de actrices y de actores. Eso es bien interesante. Yo tengo la sospecha que son gente que fue a doblar después la película. Por ejemplo, sí, hablo de la participación en voz. Ajá, porque de repente por ahí aparecía que el papá era Beristain, y le pregunté a alguien muy cercano, a Natalia, y me dijo, no, creo que no, y ya se lo han preguntado miles de veces. Entonces es muy posible que él podría ser hasta el mismo Taboada siendo del papá. Su esposa creo que sí era uno, o dobló a alguno de los adultos, ¿no? Sí, en la voz, yo hablaba bien de la participación en voz, porque como dices, no podía tener ahí al reparto en el set, porque pues, no había dinero. Y que probablemente no tener ese cartel como el resto de sus películas, yo creo que no fue por eso, yo creo que más bien fue por la época. Hizo su película menos, hasta ese entonces, la menos popular o la menos exitosa, es muy relativo. Pero también es pero a la larga es, como dices, la más recordada, o de las más recordadas, o la más viajada, o la más comentada. Claro. Antes de entrar ahora sí al cuerpo, a la carnita de la película, creo que la hemos contextualizado bien, sin necesidad de contarla, ¿no? Porque además contarla nos llevaría más tiempo, ¿no? Es una película que se va desenredando de una manera, como dices, muy, muy elegante. Esto que decías de no saber realmente en qué época estamos, creo que tiene mucho que ver, sí, por todo lo que dijiste, pero en particular por cómo abre la película, ¿no? Que es un inicio muy onírico, porque es lo que acaba siendo, pero está filmado en sepia, ¿no? Con una música bastante misteriosa. Yo le habría puesto más onda giallo a la música, la verdad, creo que la música es lo único que no me gusta de la película, pero vemos dentro de un sueño a una niña que le cortan la cabeza, le rebana la garganta a una mujer, y todo está retratado en sepia, ¿no? Muy a lo Eggers, si nos queremos poner así. Y en cuanto la sangre brota de la garganta, la pantalla se tiñe de rojo, y a partir de ahí la película ya se narra en color. Creo que esa entrada, con todo lo imaginativa y con todo lo violenta que es, ¿no? Yo por eso digo, tener a una niña haciendo eso en una película. Sí, es buenas tardes. A esto sí, venimos, ¿no? Ya llegamos, ¿no? Ya llegamos, ¿no? Creo que ese principio, siendo uno de los mejores del cine de terror mexicano, también influye para meterla como atemporal, ¿no? Como abrirle espacio en el tiempo y decir, esto puede ocurrir en el momento en que tú quieras imaginártelo. Sí, y ahí regresamos al rollo de los recursos y el concepto, porque después de esa secuencia viene la secuencia, eso es como un epílogo, y luego viene la secuencia de créditos, y sale esta niña, la que se cree bruja, y de repente Ana Patricia Rojo, y de repente hacen como un time-lapse no muy bien ejecutado, en el que se le empieza a cambiar el maquillaje hasta que se vuelve una bruja. Entonces, es decir, de repente la ejecución técnica no podría ser muy buena, pero ahora también viéndolo a la distancia, pues le da este sabor de cinematográfico que incluso luego Lynch utiliza, ¿no? O sea, que de repente los efectos están hechos adrede así, y aquí de repente ver como esta cosa muy artesanal de cómo le van sumando maquillaje a la niña hasta que llega a ser una bruja, y luego ya viene como por corte, se vuelve ya la actriz, la viejita. Dices, claro, ahí está el concepto, faltaba dinero, pero aún así también, pues le da personalidad a la película. Como dices, a lo mejor la música no te gusta, es a lo mejor muy clásica, pero también le da esta onda
setentera, galo italiano, Argento, que le da personalidad. Pues, ¿no? Si ustedes quieren acceso a críticas de los estrenos, tanto en cine como en streaming, críticas y análisis de las series más importantes en televisión, sin importar la plataforma, si quieren descuentos a nuestros talleres y a nuestros cursos, si quieren entrevistas exclusivas sobre estrenos nacionales e internacionales, cobertura de festivales, entradas a premieres y regalos que damos todos los meses, vayan ahora directamente a www.patreon.com/cinegarage y suscríbanse a este perfil. Al ir a esa dirección, encontrarán 3 posibilidades para sumarse a nuestros perfiles Patreon y disfrutar de cada uno de los contenidos que cada uno de estos perfiles les ofrece a ustedes. Hacen una pequeña aportación al mes y durante ese mes ustedes tienen acceso a todo lo que el nivel que hayan elegido tiene para ustedes. Y lo más importante, ustedes al hacer su aportación se convierten en el corazón de este podcast. Gracias a la aportación de todos y de todas ustedes es que este podcast se sigue produciendo, sigue siendo uno de los más populares en México y se escucha ya en más de 40 países. Suscríbanse a www.patreon.com/cinegarage y ayúdenos a mantener vivo a este podcast. En esta ocasión, mis agradecimientos personales a Maru, José Luis Chávez, Don Hact, Alberto Barba Puebla, Jessica Leiva, Jonathan Guajardo, Alejandro Alemán, Rosalinda Ortiz, Fito Valdés, Marta López. Ellos son solo una pequeña parte de toda la gente que ya se sumó a www.patreon.com/cinegarage. Vengan a platicar de cine con nosotros, vengan a las reuniones que hacemos también con los Patreons y con los alumnos de nuestros talleres y de nuestros cursos y sobre todo disfruten del contenido exclusivo que todos los días crece para ustedes. www.patreon.com/cinegarage. Entrando de manera más clara al discurso, Emilio, creo que, y lo digo siempre que hablamos de películas, incluso de hace 10 años hacia atrás, esta ventaja, ¿no?, de revisarlas con los ojos de la hora, volteando hacia atrás, creo que hay temas ahí bien interesantes que la película propone, ¿no? No es que no los desarrolle, porque el interés de la película no es desarrollarlos, sino proponerlos, efectivamente. Habla de muchas cosas, ¿no? Ya medio sugeriste hace rato que sí, la maldad existe, hayan existido o no las brujas, cierta maldad, ¿no? Ciertos impulsos oscuros existen en el ser humano y se los voy a poner como ejemplo con 2 niñas, ¿no? Y hablar de eso, para especialmente las épocas puritanas que vinieron después, muy en particular en el cine de terror, donde los buenos son buenos y los malos son malos, hablar de eso, y es ahí donde yo decía, habla de una visión hasta cierto punto vanguardista de Taboada, tener en el centro a 2 niñas y no a 2 niños, ¿no? Con lo cual se redondean ideas que ya se han platicado en otros espacios y se ha teorizado mucho acerca de hasta el viento tiene miedo, ¿no? Y estos vínculos que tiene con personajes LGTBI que no están no escandalosamente desarrollados, sino sugeridos justo para que en el misterio el debate se abra. Creo que el tema de que una niña haya sido o pueda ser bruja, habla también de una visión sobre cómo se estaban viendo a las mujeres en esos años y cómo se pueden ver desde ahora. Me explico. La idea de la bruja ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Antes se usaba para satanizar, ahora incluso no se rescata el término y hay muchas posiciones feministas que dicen somos brujas. Antes se nos señalaba por saber, por decir, por levantar la voz, por hacer lo que queremos hacer, y ahora nosotros nos apropiamos del término. Creo que el personaje de Ana Patricia en alguna forma hace eso. Yo quiero ser bruja, no estoy conforme con la vida que tengo. Ella es la pobre de las dos, ¿no? No tengo mamá, no tengo papá, estoy ahí como arrimada en una casa. Yo quiero cambiar mi mundo, y en el yo quiero cambiar mi mundo está yo quiero ser bruja, ¿no? Quitando también la idea de la villanía entre una de ellas dos. No sé si estés de acuerdo con esos temas que ahora le podemos inyectar, Emilio. Totalmente, porque además, ahora que lo dices, o sea, no es coincidencia. Es que esta película es como el pináculo de Taboada, y de aquí lo puedes revisar para atrás, te vas a divertir mucho. Pero ahora que lo dices, pues no es raro. O sea, todas sus películas son de chavas.
o sea, de mujeres cabronas. O rebeldes, por lo menos. O rebeldes, y de antagonistas, ¿no? O sea, desde la tía con el gato, la señora esta que de repente se le aparece un vagabundo con el que tiene que lidiar, o sea, en ese sentido creo que a lo mejor la única película no feminista o en la que dice, en la que no empodera a una mujer es probablemente pues la de La Cristiada, ¿no? Porque o sea, la trata como de un lugar pues bastante como histórico, pues. Pero en todas las demás tiene a las chavas por delante, ¿no? Y siendo como protagónicas con sus pros y sus contras, ¿no? Como dices, con esta dualidad del lado brillante y el lado oscuro, que en Veneno lo tiene, y que en las otras películas, pues está eso, que además son unos multirepartos donde son como chicas Bonds, que de repente son buenas, pero de repente sí son malas, pero resulta que una era más mala que todas, y la que era buena se tiene que volver súper mala para ponérsele al tiro a las demás. Pero este es como la síntesis de todas sus películas, ¿no? Y que incluso sin spoilerear, al final tiene ese gran giro de tuerca entre el bien y el mal, pues ya no claro. Uno ya no es lo que parecía, ¿no? Sí, te da incluso la idea de que estás viendo nomás la mitad del cuento, ¿no? Porque como te han contado que esta niña que quiere ser bruja está lavándole el cerebro, dominando, incluso buleando a su amiga, ¿no? Obligándola a hacer cosas que la amiga no quiere hacer, pero que la niña que quiere ser bruja sí. O sea, como solo estamos viendo esa parte, uno puede armarse la propia narrativa y llegar al final, pero justo en ese final, pasando lo que pasa, no le vamos a contar nada a nadie, ¿no? Que está muy bien actuado. A mí se me hace un momentazo, ¿no? Que ese personaje te genere esa ternura, ¿no? Y haberle sacado esa voz de por favor, vengan por mí, no voy a contar más. Cuando llegue ese final, por lo menos a mí me pasa cada vez más seguido, me hace pensar que me falta la otra parte de la historia, no porque le falte a la película, sino porque, ojo, la otra personaje también tiene sus ondas, ¿eh? Y habría que imaginarse cómo ella llegó a hacer lo que ocurre al final de la película. No hay buenos ni malos. Es que tiene ese arco, o sea, justo las dos tienen ese arco que insisto, en ese sentido Tawada, pues sabían lo que estaba escribiendo, ya si habían a filmarlo, ¿no? O como Dios manda, pues ya era otro rollo. Pero en ese sentido, y al final te quedas con esa sensación de la película y con recursos plásticos. O sea, la última imagen de la película, que es una sobreposición muy larga del rostro de uno de los protagonistas con algo bien importante que es en lo que acaba la película, de repente dura y con eso se echan creo que hasta los créditos. Sí. Y de repente es como hipnótica esa imagen, con la música y todo, dices, esto es muy cinematográfico, ¿no? Y eso no necesitaba dinero, y son como de las cosas que están muy bien ejecutadas, ¿no? Una simple disolvencia eterna, pero ahí está, sí, ¿no? De dos imágenes sobrepuestas ahí, con una música, y de repente, yo creo que, y fíjate que es interesante eso ahora, como cuando hablas de las nuevas generaciones y cómo procesas la información, de repente ver los créditos con esa música, o sea, no es de, ya se acabó, órale, ya págale y ponte la otra. No. O ya viene el comercial del streamer para que pongas la otra. Yo creo que ese momento de los créditos largos con esa imagen es donde si por lo menos estás 30 segundos ahí, si eres muy desesperado ya te quieres decir, por lo menos en esos 30 segundos te caen todos los 20 de la película, que dices, cabrón. Todo lo que me está dando miedo no lo vi, me lo estoy imaginando, me están cayendo, como dices, la información está cayendo cada pieza en su lugar. Sí, con esa imagen sobrepuesta que es bellísima y es uno de los grandes finales del cine mexicano. Y que era, yo creo que, por lo menos a mí me habría ocurrido, si yo hubiera hecho esa película, para mí habría sido una enorme tentación hacer de esa imagen el póster de la película. Y no, el póster de la película es una cosa todavía más extraña. No sé si alcanzaste a revisar algunos. Están los rostros de las dos niñas mimetizados, ¿no? Uno es como dibujado, ¿no? O sea, como ilustrado, sí, ¿no? Una ilustración. Que no tiene nada que ver con la película, pero es muy bonito. No. Y creo que es el más famoso. Y luego están como de las ediciones ochenteras, que hay un fotograma con muy mala resolución. Con la niña con la vela, ¿no? Sí, que es el inicio de la película. A mí el que me gusta es donde están los dos rostros como en espejo, ¿no?
y el ojo izquierdo de una es el ojo derecho de la otra, pero si lo ves ahí con el ángulo correcto, es como si un mismo rostro tuviera un tercer ojo, ¿no? Claro. Es una cosa muy loca y muy de brujas también, ¿no? Entonces, me entusiasma que incluso alguien, no sé si ese póster lo hizo Taboada, estuve buscando la información, no llegué a tanto, pero que alguien se haya tomado el trabajo de decir, a ver, vamos a entender esta película y vamos a hacerle un póster en consecuencia. Búsquenlo por ahí. Yo a la gente que nos escucha y que está en el perfil Patreon les voy a poner aquí no solo dónde pueden ver la filmografía completa de Taboada, que dice Emilio, hay que ver en retrospectiva, hay que ver de la más nueva a la más vieja, seguimos en esa posición. Pues podría ser que sí o podría ser que no, porque por ejemplo yo sin saberlo hasta hace muchos años después, cuando en la escuela de cine ya empecé a ver a Taboada como con otros ojos, pero yo por ejemplo había una película de Taboada que la veía y me encantaba, que era la de ¿Quién mató al abuelo?, ¿no? Ajá. Claro, Rebeldes del 72. Ajá, el que era el Cristo, Ahí te va. ¿Quieres el reparto de quién mató al abuelo? Aquí lo tengo. Pero vamos, la historia es de una señora que se le muere el esposo. Enrique Rambal, ¿no? Y Enrique Rambal es el médico. Y entonces, entre ella y los nietos, entierran al abuelo en la sala. O sea, súper creepy. Y es muy chistosa la película, pero entierran en la sala para seguir cobrando la pensión. Y de eso va toda la película. Es una comedia pues muy parecida al Esqueleto de la señora Morales. Sí. Pero esa es la película que yo de Taboada más veces he visto en mi vida porque la pasaba mucho en la tele, ¿sabes? O sea, yo de repente no veía tanto en las otras películas, ni el Libro de Piedra y esa, pero esa por alguna razón o por mi edad se me hacía cagadísima y la veía. Y luego tienen una película de hippies que la pasan hasta el cansancio, que siempre que hacen de estos documentales de los 60 siempre se agarran imágenes. Se agarran las imágenes. Pero la mayoría de sus películas tienen ese rollo más que el terror, el suspenso. O sea, en realidad, sí, tiene sus grandes películas de terror, que son las más conocidas, que bueno, sí, yo creo que también son las mejores o las más redondas, porque se me hace que también las hacía como él quería, ¿sabes? O sea, y muchas de las otras películas eran películas un poco como de encargo, que medio quería jalar a su estilo, pero no eran sus películas. Y esta sí se ve que son películas 100% curadas, cuidadas y defendidas hasta la última instancia. Pues sí, yo repito, les voy a poner aquí en el perfil Patreon dónde pueden ver las películas. Voy a poner en un podcast que hicimos sobre Girón en el momento del estreno de la película, como para redondear, ahí se los voy a dejar. Y la gente que nos escucha, busquen ustedes, pongan Girón y luego pongan Cine Garage y ahí va a salir el podcast que hicimos. Y vean Girón es un muy buen documental para entrar en la Taboada y creo que está muy padre y está muy bien conseguido. Me gustó mucho. Como fan de Taboada, lo disfrutas mucho. Ahora que decías, ¿cómo podríamos ubicar a la película si tuviéramos que meterla en algún género? Yo creo que ahí el cine ya estaba muy, muy mezclando sus propios géneros, de lo cual yo soy muy, muy partidario, que no haya un solo western, sino que haya un western con thriller o con noir, si tú quieres, ¿no? Yo soy muy fan de eso. Esta es terror psicológico, ¿no? Que no es un término que me encanta porque todo es psicológico. Claro. Pero sí, o sea, y creo que eso también le gusta a la gente. O sea, que de repente, ya sabes, esta versión que tiene la gente, porque piensa que todo el cine de terror es gore, y no es cierto. Y no, tiene que haber un diablo siempre, pues no siempre. No siempre, y tiene que haber monstruos y eso, no siempre, y siempre tiene que dar miedo, incluso a veces no. Y me parece que ese también fue de los grandes ganchos de Veneno, también como para la banda purista y para correrle en televisión la película, pues es la menos sexy de sus películas, no tiene nada prácticamente no tiene nada sexual, así como, sí, porque las demás siempre lo tienen, también es otro elemento muy de Taboada, pero esta no, y a lo mejor eso es también lo que hizo que conectara con mucha gente, que cuando hablo mucha gente, yo de repente pienso este rollo, ¿no? De además de utilizar actores de cine que luego migraron a la televisión y que luego se volvieron más famosos en televisión, y que Taboada pues, era una figura muy presente en Televisa y que además seguía escribiendo para otras gentes. También yo creo que eso hizo que sus películas las pasaran, que entraran como en la programación
habitual y no otras películas, ¿no? Entonces, dentro de, te digo, la que más recuerda a la gente, yo creo que es la de Libro de Piedra y Más Negro, pero me parece que yo creo que abre ese espectro porque pues, no hay encueradas, y no hay sexo, y no están besando. La puede pasar incluso en la mañana, que creo que es cuando yo la vi. O sea, yo recuerdo haberla visto en la tele en la mañana, ¿no? Como, salen dos niñas, ponla en la mañana después de Chabelo. Exacto. Y ahí nos la aventaban, ¿no? Y acababa uno con pesadillas. ¿De qué más podría hablar Veneno para las Hadas? Hay gente que le adjudica, ¿no? Tratar el tema del bullying. Yo creo que la relación entre las dos niñas va mucho más allá, ¿no? Es este arco que tú nos decías. Una se transforma en la otra y luego la cosa regresa y no es que en realidad esté abusando de su amiga, ¿no? Yo creo que incluso hay una idea de invitación a un mundo más rebelde, ¿no? Es la seducción, es la seducción de pásate al lado oscuro, ¿no? O sea, y la otra niña dice, pues sí, ¿no? Las brujas, a ver, si ya se pudo esto con la maestra y luego de repente sí será. Porque la otra se deja seducir en ese sentido, ¿no? O sea, una llega con toda la intención de, oye, ven, esta parte de la vida también está chida, y la otra dice, pues a lo mejor tiene razón, yo vivo con mi casa y todo muy acomodado, pero del otro lado del planeta también hay cosas interesantes, o sea, es como de los dos lados. Y estructuralmente la mitad de la película, aunque no parece, es la construcción del veneno para las hadas, que es un gran MacGuffin, que no se sabe para qué es, porque nunca salen hadas en la película, y no sabes para qué diablo están haciendo el veneno, porque nunca tiene que ver con las hadas, pero ya están en este canal de vamos a hacer una poción de brujas. Entonces, ¿cómo se llama? Flavia, pues ya empieza a ser bruja porque anda allí recolectando sapos y arañas y lagartijas y todo, entonces y que es la parte también como muy lúdica. Y al final la película también tiene eso, o sea, es una película muy divertida porque no solo es del mundo, el viaje y adentrarte a este mundo fantástico de la hechicería, sino creo que es una película que habla mucho de la niñez, ¿no? De cómo te puedes divertir de niño y cómo era uno un poco de niño haciendo ese tipo de cosas y te las creías, a lo que jugaras de repente pues entrabas en esos canales, nada más que aquí en vez de ser pues Barbie, eran brujas, ¿no? Claro. O sea, en vez de ser, era Barbie bruja. Que se le olvidó a Greta, ¿no? Exacto, que las brujas la Barbie también bruja, existen. claro, exacto. La Barbie bruja. ¿Alguna parte favorita de la película, Emilio, o dos partes, o una escena, o un fotograma, incluso ahora nos decías, ¿no? Esta pantalla final con el rostro y todo lo que ocurre detrás, ahí, mantenida 30 segundos, corriendo, creo que hasta en cámara lenta, me parece, ¿no? Como diciendo, a ver, sí, te voy a hacer saber que estás viendo esto por mucho tiempo, porque quiero que pienses en lo que acabas de ver. ¿Tienes alguna otra parte favorita de la película? Pues muchas. Una es, creo que todo el final. Dentro del final hay una parte, es un plano así prodigioso de la niña bruja dándole vueltas al perol con una cruz, que me encanta, y que luego panea a una pared y en la pared está proyectada ella como bruja, ¿no? Entonces ya no sabes si se lo está imaginando el espectador, la otra niña o ella misma. O es un efecto de la luz, de la noche, ¿no? O si es bruja, ese me encanta. Y me encanta también como esta cosa que aparece en muchas de las películas de Taboada, que es el rollo de las manos, ¿no? O sea, siempre hay como el inserto de la mano de la bruja en las otras películas, ¿no? El inserto de la mano de la tía con el bastón. Ese juego de la mano con otra cosa de fondo, me parece muy, muy, un sello muy particular de las películas de Taboada, ¿no? Pues bueno, ahí está la invitación para la gente a que revise, pues sí, una de las mejores películas en general del cine mexicano, yo me atrevería a decir eso, donde evidentemente caben otras del propio Taboada, pero sí, una película de culto, una película que rompe varios esquemas de lo que, como decías, creemos que debe ser el cine de terror. El cine de terror, igual que el western, igual que el noir, igual que el thriller, no tienen que ser, ¿no? O sea, ahí están los elementos para que cada quien los use como les parece, y creo que este es un gran ejemplo de eso, ¿no? Tiene su toque Hitchcock, tiene su toque Polanski, al mismo tiempo es muy él, ¿no? Como nos lo describías,
y la invitación es a que la vean. Afortunadamente es una película que se puede ver de manera relativamente sencilla. Yo repito, aquí les voy a decir dónde, pero ahí está para que la revisen. Y como decías, Emilio, que se revise lo demás de Taboada ya sin prejuicios y con más libertad. Si alguien viene a decirles, te voy a explicar el final del Libro de Piedra, no le hagan caso. Los finales no se explican, y les invito a que no caigan en esa trampa. ¿Dónde te puede seguir la gente, Emilio? ¿Quieres agregar algo? Te interrumpí. Pues no, o sea, también a lo mejor insistir con este rollo de Taboada guionista, porque, por ejemplo, tiene muchas cosas metidas ahí, por ejemplo, que dicen, no, Taboada, los de terror, pero, por ejemplo, la competencia directa de La Hora Marcada era La Telaraña. La Telaraña. Y que si uno revisas esos capítulos que siguen piratas, afortunadamente en YouTube, de repente tiene ese mismo sabor y esa dicotomía del mal y del bien, a lo mejor en historias ya no tan fantásticas. Y es alguien que nunca dejó de escribir, o sea, así como le escribió a Chan Ureta y a Curiel y a todos esos directores industriales, las últimas películas de Ismael Rodríguez, la trilogía de Reclusorio, están escritas por Taboada. Entonces Taboada como que tampoco ahora, ya que el cine es todo lo mismo y lo vamos a encontrar en el mismo lugar, pues tampoco habría que hacerle el feo a, ¿cómo se llama? A todo lo que hizo para televisión, que hay cosas como muy, muy interesantes, e incluso cosas que él no dirigió como Reclusorio, pues, ¿no? Y eso, que en unas entrevistas también era como profético lo que decía Taboada, ¿no? Que decía, no, hombre, el cine ya se acabó, por ahí había un chiste como que yo dudo que sea real, que decían que veneno para las hadas era veneno para las alas. Pero yo creo que era ya en este mundo de los 80s en que el cine empezaba o sea, ya lo habían dejado caer, ¿no? Sí, ya estaba programado que entrara una película en 2 semanas como ahorita, ¿no? Que no es tan raro. Y decía Taboada, pues la gente se va a ir a ver las películas a su casa, a hacer sus palomitas y a los videoclubs. Que si supiera que uno de esos videoclubs se convirtió en Netflix. En Netflix, iría para atrás. Y él también, ahí también decía que sentía que sus películas no habían tenido ese gran éxito comercial. Pero si vieran realmente lo que está pasando con el fenómeno Taboada, por lo menos a nivel creo que local, estaría muy satisfecho, ¿no? Y que, por ejemplo, la película más programada de la nueva Cineteca dicen que es Veneno para las hadas. Pues no para, yo ahí la he visto que ya por meses y luego dicen, la vamos a quitar y a las 2 semanas regresa porque la gente la pide. Exactamente, entonces de repente ver eso, yo creo que Taboada estaría feliz de decir, güey, lo logramos, sí. y regresó al cine, cabrón. Sí, volvió al cine, ahora había que darle dinero para hacer otra, ¿no? Revivirlo y decir al señor, ahí está la lana, hágase una película nueva. Emilio, mil gracias de verdad por haber venido a platicar, por haber despejado este embrujo que teníamos sobre la manufactura de este podcast. Ya lo logramos, ya lo grabamos, ahora a ver cómo nos va con la post, espero no ocurra nada. ¿Te puede contactar la gente? ¿Tienes proyectos en puerta? ¿Cómo va? ¿Algún curso? ¿Tú das cursos también luego de cine de terror, de género? Sí, probablemente justo en mayo voy a dar un curso de actuación. No sé, puede ser de terror, puede que no. De lo que quieran. Y voy a dar un curso de guión de terror. Por ahí chequenlos, lo estaban promoviendo. Y de hecho tengo una película que filmé el año pasado, que estén postproduciendo, que también es con niños. Mira, pues entonces le haremos su podcast, ¿te parece? Cuando se acabe y salga. Espero que sí, cabrón. Muy bien, muy bien. Pero lo de los cursos lo anuncias en tus redes, ¿no? Pues la gente que los organiza, ¿no? O sea, bueno, ellos lo moverán. Nosotros, tú me avisas y en Cine Garage también los promoveremos para que todo el mundo esté enterado. Mil gracias, de verdad, Emilio, por haber venido de nuevo a los micrófonos Cine Garage. Te mando un gran abrazo. Encantado y feliz de regresar a cotorrear sobre cine de terror. Hecho. Nos vemos después. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.